Bueno, buenas tardes a todos en este encuentro orteguiano del año 2025, a todos los que están acá presentes y a todos los que nos siguen desde la conexión virtual. Como todos los años, la Fundación Ortega y Gasset dedica un espacio a analizar y difundir la obra del titular de esta casa. Y en esta ocasión hemos decidido generar un espacio de comentario y de debate sobre el libro, el texto de Ortega de la deshumanización del arte, como también recordar los 70 años del fallecimiento de Ortega y Gasset este año. Para este encuentro contamos con la participación de quienes van a ir exponiendo a partir de ahora, pero fundamentalmente quiero agradecer el apoyo y la difusión del Centro de Estudios de Gobierno de la UCA en Rosario y de la Cátedra Internacional de la UNED, la Cátedra Internacional Ortega y Gasset de la UNED, que también se han sumado a este encuentro. Este año 2025 tiene estos dos aniversarios y entonces hemos decidido eh, reunir estas dos conmemoraciones en este encuentro del día de hoy y contamos con la participación del profesor Tomás Domingo Morataglia, que le agradecemos especialmente por la diferencia horaria que tiene, Ujú. la dificultad para poder conectarse a esta hora. Esperemos no quitarle muchas horas de sueño. Y contarles inicialmente, como para darle espacio a él, los antecedentes del profesor Morataglia. Es doctor en filosofía y es profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la Cátedra de Filosofía Moral, y desde hace 3 años forma parte de la Cátedra Internacional Ortega y Gasset, de la que es director, que tiene sede en la UNED. Esta cátedra es una cátedra muy activa, con muchas actividades a lo largo del año, publicaciones nuevas que están sacando, cursos de verano en distintas universidades. Y con mucho placer esta casa y quienes forman Ujú. parte de nuestro Consejo de Administración participan en esta cátedra con cierta, digamos, asiduamente, con participaciones activas o con Bueno, presentación de sí. trabajos Bueno, propios. mira, estoy conectada con la Con, computadora, estoy con con los mucho, auriculares, dice que está conectado, pero hay yo no una, escucho con los hay una auriculares. interferencia, No sé. perdón, hay una interferencia. Ahora está. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a este encuentro con la participación del profesor Morataglia desde España, a quien agradecemos nuevamente y le damos la palabra para que pueda comenzar con su participación en este encuentro de hoy, 15 de octubre de 2025. Muchísimas gracias y para mí es un placer estar aquí con ustedes, estar aquí con vosotros. Las gracias por esta invitación y también unir los lazos y recuerdo pues Inés, Marta, Roberto, pues todos los amigos que estáis ahí, que estáis trabajando durante también tanto tiempo sobre la filosofía de Ortega. Yo brevemente querría, pues eso, decir pues una serie de palabras, sobre todo para dar la bienvenida en este encuentro y también para presentaros modestamente lo que estamos haciendo en la Cátedra Internacional Ortega y Gasset de la Fundación Sicómoro y también de la UNED. Y para eso, pues luego también le voy a ceder unos minutos, vamos, muy, muy brevemente también, no vamos a tomar mucho tiempo al profesor Noé Espósito, que también coordina, si nos importa, que también hable un poquito de las actividades de la cátedra, que él es el coordinador junto conmigo, yo dirijo, él coordina y trabajamos los dos conjuntamente en estas actividades. Mm, para mí, como digo, es un honor, es un placer estar en esta conmemoración, ¿no? Es decir, yo creo que las conmemoraciones, los centenarios, en este caso, el centenario nada menos que de esta gran obra de Ortega, la gran obra de Ortega sobre estética, que es la deshumanización del arte. Mm, y yo diría que una obra actual y que merece la pena pues ser releída, ser comentada para lo que fue en su momento, lo que implicó en su momento y sobre todo lo que puede decir hoy en día.
Es decir, ha habido muchas conmemoraciones aquí en España, muchas actividades, encuentros en la Fundación Ortega y tenemos una exposición también sobre la deshumanización del arte. La propia UNED, la propia cátedra, le hemos dedicado un curso de verano. Es una obra que, como digo, es actual y que merece la pena pues, su análisis, su comentario. Y luego también como segunda conmemoración que hacemos, es los 70 años del fallecimiento de Ortega. Yo creo que son fechas significativas, fechas importantes para conmemorar, para honrar, para recordar y sobre todo también para leer a Ortega y para traer los textos de Ortega al presente, a nuestra situación y a nuestro tiempo y a nuestro momento. Y por eso, pues tiene mucho sentido, pues lo que habéis programado, lo que ustedes han programado, que es una segunda ponencia, una segunda conferencia, un segundo momento sobre la filosofía política de Ortega, pues aplicada a Argentina. Y Ortega siempre también tan circunstancial, tan coyuntural, tan pensando en la situación, y al mismo tiempo ese pensar en la situación, ese pensar en la circunstancia que aspira también al universal. Tiene algo que decir al argentino, tiene algo que decir al español y al mismo tiempo tiene algo que decir al ser humano. Para mí, como digo, un placer, un honor estar aquí, acompañarles, animarles a seguir trabajando la filosofía de Ortega. Nosotros nos ponemos a su disposición, a vuestra disposición, pues para trabajar conjuntamente. Le doy la palabra muy brevemente a mi compañero de faena en la cátedra, que es Noé Espósito, que él trabaja conmigo tanto en las asignaturas que llevamos, en doctorandos, en investigación y también en la cátedra, para que os cuente muy brevemente, de manera muy sintética, pues algunas de las actividades que hacemos y también para que si lo estimáis, lo consideráis conveniente, para que os suméis, participéis en seminarios, encuentros. Ahora muy brevemente el profesor Noé Expósito os lo comenta. Muchas gracias y ánimo con esta actividad. ¿Noé? Sí, muy bien. Bueno, pues en primer lugar me sumo, por supuesto, a los agradecimientos y a las felicitaciones de Tomás por la iniciativa, por este encuentro, en fin, también por contar con nosotros. Muchas gracias. Veo aquí, por supuesto, a Inés, a Fernando, a Carlos, a Inés, a Juan Manuel, en fin, amigos, amigas de la cátedra. Así que nada, es un placer y siempre es una alegría compartir estos encuentros. Muy brevemente, como ha dicho Tomás también, solamente por mencionar algunas actividades que tenemos programadas para las próximas semanas, meses, desde la cátedra. Y bueno, muchos de ustedes pues ya seguramente lo habéis recibido porque estáis también participáis, ¿no? En la cátedra, digamos, activamente. Y bueno, pues la primera actividad que tenemos sería ahora el 3 de noviembre, el 3 de noviembre a las 6:30 en la Fundación Ortega de Madrid, aunque se retransmitirá también de forma virtual la presentación del libro de Javier San Martín titulado Creencia y Realidad desde un diálogo con Ortega y sus intérpretes. Entonces, bueno, puede ser un libro interesante, los estudios orteguianos, en diálogo también con intérpretes también contemporáneos. En fin, invitamos a ese primer acto, a esa primera actividad. La segunda sería una jornada que hemos titulado Ortega en París, Pensar Europa desde la filosofía de Ortega. La organizamos también desde la Cátedra Ortega el día 18 y 19 de noviembre en el Centro Asociado de la UNED en París, en el Liceo Español Luis Buñuel. En breve también os compartiremos información, el cartel con los ponentes. Y una tercera actividad que sí que nos hace especial ilusión, también por lo que significa ya más allá de Ortega, sino por la propia Escuela de Madrid, es un congreso internacional que hemos dado título Pensar la vida humana desde la Escuela de Madrid. Lo organizamos desde la cátedra y también desde el proyecto en el que participamos con la Fundación Ortega, con el CSIC, con la Universidad Complutense y el CEU, ¿no? Son varias instituciones y será un congreso relativamente grande que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de noviembre en la Facultad de Humanidades, aquí en Madrid, de la UNED. Será también presencial y virtual, es un congreso que durará 3 días, alrededor de 30 ponentes, donde hemos intentado que estén presentes en la medida de lo posible, no todas, porque realmente es imposible, pero sí algunas de las figuras más relevantes de la Escuela de Madrid, ¿no? Y habrá mesas temáticas dedicadas a estos autores y autoras,
Así que os invitamos desde ya también a participar. Y una última, también nuestro seminario permanente de investigación de estudios orteguianos, que como sabéis también participáis muchos de ustedes, comenzará el 5 de noviembre, será la primera sesión, el 3 de diciembre, el 4 de marzo, el 8 de abril y el 6 de mayo. O sea, es una sesión mensual a las 5 de la tarde, hora española, y la idea es, como en otras ediciones, esta es ya la tercera. Elegimos un tema importante que nos parece relevante en la obra de Ortega. Este año ha sido la estética, el año anterior fue la técnica y este año justamente lo vamos a dedicar a la antropología filosófica, que nos parece también una idea central en la Escuela de Madrid. Entonces, en esas 5 sesiones seleccionamos unos textos breves de unas 20-30 páginas, lo anunciamos con antelación y la idea es eso, discutir a Ortega en sus textos, ¿no? Que es realmente la forma de mantener vivo y presente al autor en este caso, ¿no? Entonces, eso sería básicamente algunas de las principales actividades que tenemos programadas y también aprovechamos para anunciar, muchos ya lo conocéis también, la colección de la Escuela de Madrid, que hemos lanzado también. Ahora en el chat puedo compartir el enlace con los 3 primeros números que hemos publicado ya. El primero es ¿Qué es conocimiento de Ortega?, que como saben es un curso de los años 30 importante. El segundo es Etos y Logos de Rodríguez Huéscar, que es otro curso también importante de Antonio Rodríguez Huéscar. Y el tercero es de Manuel Granell, Cartas filosóficas a una mujer, que es su primer libro del año 46. Y anunciamos, ya que está presente Juan Manuel Monfort, quien se está también ocupando de un curso de Huéscar, precisamente, que saldrá próximamente, esperamos, en esta colección Tiempo y Posibilidad, si no recuerdo mal, que es otro curso de Huéscar en la Universidad de Río Piedras, en Puerto Rico. En fin, son algunas de las actividades a las que os invitamos y nada, pues muchas gracias y un placer. Bueno, tanto a Tomás Domingo como a Noé les quiero agradecer especialmente esta participación. Estamos realmente, digamos, sorprendidos con la cantidad de actividades que vienen desarrollando y no has hecho más que recordar la vorágine de cosas que proponen, así que ojalá podamos reunirnos y tener alguna participación más directa desde acá, desde el Cono Sur. Así que bueno, ha sido una buena exposición sobre todas las actividades de la cátedra que nosotros nos enteramos y a veces hay que volver a Ujú. refrescar y a tomar conciencia, sobre todo las publicaciones que han sacado sobre la Escuela de Madrid. Así que bueno, los felicitamos y les agradecemos que estén presentes hoy acá. Así que bueno, Gracias. hacemos un Gracias a aplauso ustedes. para, Gracias. para todos Mu- ustedes. Muchas gracias a ustedes, vosotros, Eh, y seguimos trabajando, seguimos colaborando. Buenísimo. Bueno, Ujú. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar paso al primer panel que teníamos pensado para hoy. Ya luego de estos agradecimientos y pensando también en la hora que tienen allí, ahora vamos a dar paso al primer panel que era sobre la deshumanización del arte, que van a participar Mora Perpere y Roberto Aras. Mora es egresada de Filosofía de la UBA y doctora en Filosofía por la Universidad de Salamanca, con una tesis sobre el pensamiento de Ortega y Gasset. Actualmente es profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Nacional de Lanús y en la Universidad Católica. Ha dictado cursos de grado y posgrado en universidades españolas y en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y autora de artículos sobre la filosofía de Ortega en revistas nacionales e internacionales. Y Roberto Aras, que también muchos de ustedes los conocen, es presidente de esta fundación, es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, profesor titular ordinario de filosofía en esa universidad y autor de libros y artículos sobre el pensamiento de José Ortega y Gasset. Ellos se van a dedicar especialmente este panel a tratar el tema sobre la deshumanización del arte, sobre el texto que hoy cumple, que este año cumple 100 años. Así que los invitamos a participar y les dejo el espacio para que puedan compartir. Un poquito más para ver.
Para que no salga cortada. Yo no uso exposición, yo no uso Ah. presentación. Estamos con micrófono. Sí, bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a los que nos están escuchando y siguiendo hoy desde España. Muchas gracias por acompañarnos a todos hoy. Muchas gracias también a la Fundación por invitarnos a participar de este acto en conmemoración de la muerte de Ortega y de los 100 años de la deshumanización del arte. Bueno, en este caso, como decía Inés recién, nos vamos a centrar particularmente, dada esta coincidencia, en la obra La deshumanización del arte de 1925, que es una obra que Ortega publica en un momento de, perdón, de consolidación de su filosofía, ¿no? Si bien todavía no arranca lo que sería la segunda navegación, lo que después va a llamar su segunda navegación, sí es un momento de madurez en su filosofía, y esto lo señalo particularmente porque Ortega mismo nos dice que, bueno, todo acto humano eh, se- eh, no puede entenderse por fuera de su situación histórica o por fuera de su situación biográfica, ¿no? Entonces, así como él dice, la historia solo se vuelve un poco transparente ante la razón histórica, o lo humano solo se vuelve transparente ante la razón histórica, a mí me gustaría hoy hacer esta pequeña presentación del tema que después va a exponer Roberto Aras, utilizando este concepto de razón histórica como guía, ¿sí? Entonces, en primer lugar, me gustaría muy brevemente situar esta obra, La deshumanización del arte, dentro de lo que es la trayectoria vital de Ortega, la trayectoria intelectual, ¿sí? Muy brevemente, simplemente hacer una referencia a eh, esta década de 1920, donde él está muy enfocado, muy centrado, haciendo un diagnóstico de su época, un diagnóstico de las transformaciones que se están dando. Recordemos que viene de publicar España Invertebrada, que luego publica El tema de nuestro tiempo. También en 1923 funda la revista Occidente. También a lo largo de estos años, si bien lo va a publicar después, uno ya va viendo cómo él va haciendo todo como un camino intelectual que deriva finalmente más tarde en la publicación de La rebelión de las masas. Entonces, es toda una época donde él está muy enfocado en hacer este diagnóstico, y en ese sentido, el libro La deshumanización del arte no puede entenderse o no puede abordarse sacándolo de todo este contexto, lo que sucede con todas las obras de Ortega, que siempre hay que entenderlas dentro de lo que es el contexto de su trayectoria vital e intelectual, sino, bueno, justamente como un texto enmarcado en esta situación histórica e intelectual de él. Y por otra parte, y en segundo lugar, y en esto me quiero enfocar ahora un momentito más, ver el tema que él aborda en la deshumanización del arte, el tema de las vanguardias, también como un fenómeno que se entiende desde esta lectura que él está haciendo de su época, ¿no? Esta lectura que ya viene haciendo en España Invertebrada, en el tema de nuestro tiempo, bueno, y en toda esta época que continúa con sus publicaciones, sus lecciones, sus artículos. Para eso me gustaría hacer, no quiero ser muy larga porque sé que estoy simplemente presentando, pero me gustaría hacer una pequeña referencia a aquel unos años antes en el tema de nuestro tiempo, en el primer apartado, que en realidad, bueno, estaba conformado por lecciones que él ya había dado en la Universidad Central de Madrid un tiempito antes. Él hacía referencia como el concepto central de la historia, y sobre el cual la historia ejecuta todos sus movimientos, es el concepto de generación, que ya muchos han escuchado. La generación, como muchos ya sabrán, él dice, bueno, una generación es un cuerpo social íntegro que tiene su propia sensibilidad vital, que dibuja su propia figura de mundo. Estas generaciones se van sucediendo unas a otras, y dice entonces, cuando una generación llega, siempre se encuentra con elementos de la generación anterior y con su propia espontaneidad vital. Cada generación va a ser siempre una ecuación entre estos dos elementos. Entonces dice, también lo digo muy resumidamente, va a haber generaciones, perdón, va a haber generaciones que se van a... Gracias. Va a haber generaciones que van a sentir homogeneidad con la generación anterior, con la sensibilidad vital anterior, con las ideas, con las valoraciones, con las instituciones. Y en ese sentido van a sentir que sus ideas son en realidad un desarrollo de ideas ya germinadas anteriormente, y va a haber
Ortega dice, bueno, estos son tiempos de viejos, dice, ¿no? De momentos donde los jóvenes o la nueva generación de algún modo se supedita a la generación anterior. Y va a haber, por el contrario, generaciones que se van a sentir en contra digamos, que que en algún momento van a sentir algún tipo de necesidad de lucha reformadora con respecto a esta sensibilidad previa. ¿Sí? Van a sentir heterogeneidad en lugar de homogeneidad. Y van a ser momentos de transformación. Y Ortega dice, estos son los momentos de jóvenes, ¿no? Y él ve ese momento que él está viviendo como un momento de este segundo tipo. Entonces, todo el tema de la deshumanización del arte, de las vanguardias puntualmente, él lo va a ver no como un evento aislado, como una cuestión meramente, como una especie de capricho estético, dicen en algún momento, sino como algo que se enmarca, digamos, como el surgimiento de una nueva sensibilidad vital que está de algún modo diferenciándose de una sensibilidad anterior. También en el tema de nuestro tiempo, un momento después, en el apartado número 9, si no me equivoco, Ortega ahí ya hace referencia directamente al tema del arte y dice, bueno, con asombrosa coincidencia uno ve cómo las nuevas generaciones están produciendo un arte en Occidente que dice, bueno, tanto poesía, ¿no? Música, pintura, que pone fuera de sí a las generaciones anteriores. Dice, las personas maduras, incluso las que tienen más voluntad, no logran aceptar este nuevo arte, dice él, por la sencilla razón de que no lo entienden, ¿no? No es que les guste más o menos, es que directamente no les parece arte, ¿no? Ahí va marcando este choque. Entonces, desde ya, no me voy a meter ahora en eso, pero también Ortega siempre va a señalar el hecho de que no solo es una cuestión generacional, sino que incluso dentro de cada generación también tenemos masa y minoría, y que en este caso, en el caso de las vanguardias, se trata de un arte que está producido por una minoría joven y que la masa no logra entender o la siente como una especie de defensa, ¿no? Estas vanguardias que tienen sus características, las que tampoco voy a desarrollar, pero que tienen que ver con no buscar la trascendencia, buscar el arte por el arte mismo, buscar la pérdida de las formas vivas, que es pura ironía, que busca crear puerilidad. Frente a un mundo viejo, es un arte que la masa siente casi como una ofensa. Entonces, ahí mismo, dentro de la misma generación también sucede esto, que era algo que no sucedía por ahí con el arte del romanticismo, que era un arte que ponía sobre la mesa mucho más las pasiones humanas y frente al cual, digamos, que automáticamente la masa aceptó, valoró, bueno, y quiso, digamos, de algún modo. Pero bueno, volviendo al tema generacional, entonces ahora sí ya desde la deshumanización, Ortega lo que va planteando a lo largo del texto es cómo lo que hay en este momento, lo que está conviviendo son como dos generaciones, un arte viejo humanizador y un arte nuevo deshumanizador, justamente, y que este cambio generacional obliga, dice él, a dejar de lado este horizonte ya caduco del siglo XIX, ¿no? Entonces dice un momento después, ahí en el texto, en línea con este avance histórico que él viene hablando de las generaciones, dice acá, bueno, la historia avanza en realidad como por grandes ritmos biológicos, si no me equivoco. Es decir, no avanza la historia por hechos meramente externos, sino por una fuerza interna que hace que la historia vaya avanzando. Y en ese sentido dice, cualquier búsqueda de quedar aferrados perdón, a horizontes viejos, horizontes de los que ya estamos como habituados, y a perder la espontaneidad vital, es en realidad una pérdida, es una debilidad, es una pérdida de la energía vital, quedar aferrados a horizontes que ya no se corresponden con la sensibilidad vital actual. Dice ahí un momento después también, ¿no? Dice, bueno, el horizonte es como una gran línea biológica, que en la plenitud vital dice, como un organismo vivo de nuestro ser, que en la plenitud vital se expande, dice, ondula con nuestra respiración, pero que cuando queda rígido, dice, anquilosado, petrificado, eso es un símbolo de que se ha llegado a la vejez. Entonces, cualquier intento de quedar arraigados en convicciones o en sensibilidades viejas
en realidad, dice él, eso constituye nuestra propia prisión, ¿no? Nuestro propio límite. Lo propio de la plenitud vital es querer expandir esas fronteras. Entonces, ya, perdón si me estoy pasando, no sé cómo voy con el tiempo, pero con esto voy medio cerrando. Dice Ortega, em, también ahí en la deshumanización, recuerda sus propias palabras del tema de nuestro tiempo. Dice, bueno, como ya dije en el tema de nuestro tiempo, cuando este cambio de sensibilidad se va dando, es la ciencia pura y es el arte el lugar donde primero se manifiesta. Probablemente por ser las actividades más libres, menos sujetas a las condiciones sociales, es el lugar donde más tempranamente, digamos, se ve esta manifestación. Entonces las vanguardias son un símbolo de este cambio. Entonces, solo por cerrar, también me gustaría también cerrar con lo mismo que cierra Ortega, que es también desde este concepto de la razón histórica, Ortega dice, bueno, las vanguardias pueden tener un montón de aspectos que pueden ser criticables, incluso muchas críticas pueden ser acertadas, pero hay algo que es cierto, que es que esto es algo históricamente irreversible, ¿no? Eso es categórico, digamos, ya no hay posibilidad de vuelta atrás. Cualquier crítica que se le quiera hacer a estas vanguardias, teniendo en cuenta cómo la historia, la vida es siempre un ir hacia adelante, la historia lo mismo, cualquier búsqueda cualquier crítica o cualquier búsqueda de superar estas vanguardias tiene que, de algún modo, proponer también una instancia superadora, ¿no? No puede pedir o solicitar o exigir una vuelta a sensibilidades previas porque la misma historia supuso que esta nueva generación presentara esta nueva sensibilidad vital o modo de concebir. Entonces, por más críticas que se le puedan hacer a estas vanguardias, lo que va a requerir para que esa crítica sea aceptada es una propuesta superadora tanto del pasado como de las vanguardias. Mientras tanto, dice él, las vanguardias van a seguir siendo aquello que nos abre la historia hacia el futuro. Entonces, bueno, con esta breve presentación simplemente de lo que trata él en la deshumanización del arte desde una perspectiva muy, muy concreta, simplemente para hacer una presentación del libro. Cierro esta pequeña presentación y le doy pie a Roberto Aras, que es quien va a exponer. Bien, buenas tardes y buenas noches, sobre todo a nuestros amigos transatlánticos. Gracias Tomás, gracias Pepe, por quedarse hasta estos horarios tan inconvenientes para hacer filosofía, pero bueno, allí están ustedes firmes, siguiendo la actividad. Eh, Gracias a Mora porque hizo una radiografía, nos suministró una radiografía muy exacta del texto de la deshumanización del arte. Lo que yo me propongo es algo que ya anticipé en el mes de junio en un congreso internacional que se hizo en Madrid. ¿Cuál fue la recepción de esta obra en Argentina? ¿Sí? De alguna manera eso también completa la idea orteguiana de lanzar al mundo una reflexión sobre el arte de la vanguardia. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando esa obra llegó a nuestro país? Cruzó el Atlántico también y llegó a nuestro país. Yo les voy a compartir una presentación como para que pueda ser más fácil para ustedes seguir lo que voy diciendo. Muy bien. Entonces, decimos la recepción de la deshumanización del arte. ¿Estamos? Sí. La recepción de la deshumanización del arte en Argentina. Lo primero que hay que anotar es, bueno, ¿cuál era el ambiente argentino antes de 1925, la fecha de la publicación? Y para eso vamos a indicar tres claves. Una es, algo de lo que estaba hablando también antes Mora, la nueva sensibilidad vital. Otro es el ultraísmo, al cual se refiere Ortega. Y luego su idea de la metáfora. Vamos a comenzar con la nueva sensibilidad vital. Ahí ven ustedes
digamos, la tapa de la revista Proa. La revista Proa justamente hace una vinculación entre la sensibilidad vital y la teoría de las generaciones de Ortega. ¿Por qué? Porque se entendía que esta nueva sensibilidad vital llegaba al mundo de la mano de una nueva generación. No solamente es el caso de Proa, también la revista Prisma, también la revista Sagitario de La Plata, todas ellas hacen un uso orteguiano del concepto de generación para explicar los cambios que Ortega avisoraba en el texto de la deshumanización. Hay una diferencia en el caso de Roberto Justi en el año 1926, en la revista Nosotros, negaba la existencia de una suerte de nueva sensibilidad, pero ya a esa altura se había aceptado que la denominación, el concepto de ultraísmo, ya funcionaba como una suerte de sinónimo de lo nuevo y por lo tanto era la mejor expresión de esa nueva sensibilidad. Con un filósofo argentino muy importante de comienzo del siglo XX, Miguel Ángel Virasoro, tenemos allí una suerte de texto interesante para profundizar en la teoría de lo que es esta nueva sensibilidad, que se llama justamente Introducción a la nueva sensibilidad. Y dice allí, toda pretensión de adentrar en la realidad circundante se resuelve en una compenetración del conocimiento en su propia realidad interior. El objeto es así una expresión del sujeto. De ahí entonces que una cultura se define por el estilo de su expresión y solo pueden concebirse en posesión de una cultura propia los ciclos o momentos históricos que han logrado estilizar un mundo circundante consustancial a sí mismos. Por eso son los artistas creadores, los espíritus biológicamente más ricos, en los que la impulsión vital se deja sentir con mayor fuerza, los que se hallan siempre a la vanguardia de todo movimiento renovador de la sensibilidad, como más capacitados para crear un mundo circunstante complementario a sus dinamismos profundos. Como verán, ahí aparece una serie de textos y de vocablos, de palabras, de términos que luego se van a hacer bastante habituales en la literatura que trate sobre el arte y la estética al comienzo del siglo. Así tenemos esto, ¿no? El estilo, la vanguardia, la sensibilidad, etcétera. Bueno, van a ser los elementos que permitan decir algo acerca de la nueva sensibilidad. Yo le comentaba el ultraísmo. El ultraísmo es una concepción del arte que a nuestras orillas trae nada más y nada menos que Jorge Luis Borges. Borges había llegado de vuelta de España a la Argentina hacia el año 1921. Estamos hablando, 21-22, estamos hablando de un texto de Ortega del 25, por lo cual ya existía en Argentina, en Buenos Aires más particularmente, toda una sensibilización, digamos así, respecto de el valor que tenían estas vanguardias en el contexto del arte contemporáneo. No es, por supuesto, el ultraísmo la única evidencia de esto. También estaban allí las obras de Petoruti o de Sul Solar en el campo del arte visual, de las artes visuales, artes plásticas. Y recordemos que asoma también en el horizonte Amigos del Arte, una institución en la cual Ortega en 1928 va a dictar sus célebres conferencias anticipando la rebelión de las masas. El ultraísmo nos lleva a la metáfora. La metáfora, que hago una suerte de contrapunto en Borges y en Ortega. Esto es para que vean que el texto de Ortega, cuando llega a la Argentina, lo hace germina sobre un terreno ya frecuentado por otros autores que también marcan la aparición de estas nuevas ideas. En el periódico Martín Fierro, en 1925, justamente el año de la publicación de la deshumanización, ya
Borges se animaba a pensar una teoría de la metáfora. Y si vamos a textos anteriores, de 1921 es Anatomía de mi ultra, en el Diario Español también en el 21 Ultraísmo, y esto aparece también en Cosmópolis, en este caso de Madrid, en 1921. Es decir, había toda una serie de textos borgianos que de alguna forma ponían en la pista de cómo había que pensar la inserción de la metáfora en esta nueva concepción artística. En Ortega tenemos textos en la deshumanización que también son muy interesantes para traer aquí a colación. La metáfora, dice, nos facilita la evasión y crea entre las cosas arrecifes imaginarios. La metáfora escamotea un objeto enmascarándolo con otro, y no tendría sentido si no viéramos bajo ella un instinto que induce al hombre a habitar realidades. La alusión metafórica tiene su origen en el tabú, y en la nueva inspiración poética la metáfora se hace sustancia y no ornamento. Como verán ustedes, la metáfora era uno entonces de los ejes que permitían introducir estas ideas orteguianas en el campo de la reflexión argentina. ¿Cuáles son las reacciones que provocan ante este ambiente, insisto, en el cual lo que dice Ortega no era algo totalmente desconocido? ¿Cuáles son las reacciones que suscita la llegada de la deshumanización del arte? En el diario La Nación, el 18 de abril de 1926, un español radicado en Argentina, Juan Torrendel, escribe un artículo denominado La deshumanización del arte. Torrendel era oriundo de Palma de Mallorca, muere en Buenos Aires en el año 1961 y fue un escritor, periodista, editor. Fue el fundador de Ediciones Tor, que era una editorial que quería hacer llegar masivamente obras de la literatura al gran público. ¿Qué es lo que dice Torrendel en ese artículo de página completa del suplemento? Bueno, aprueba lo dicho por Ortega e incluso transcribe textos del ensayo y genera una serie de puentes, de vinculaciones con otros que han estado en esos momentos también reflexionando sobre el arte nuevo. Otra recepción que hay que anotar es la que produce Carlos Astrada. Carlos Astrada, en la revista Sagitario de La Plata, tiene un texto denominado La deshumanización de Occidente, el año también 1925. Fíjense cómo los términos, los vocablos que emplean todos estos autores están en perfecta consonancia y van creando una suerte de clima común en el cual aparecen justamente estos conceptos. Astrada se refiere a una... ese es el texto de una conferencia que él da en octubre de 1924 y en la cual se refiere también a otro autor directo de Ortega, que es Simmel. Simmel es un poco el que le permite hacer una suerte de radiografía, diagnóstico de lo que estaba sucediendo en Occidente, y lo ve entonces como una época de fragmentación, de deshumanización, y que este era un proceso irreversible. También Astrada toma lo que otro autor en la revista de Occidente, llamado Guillermo Haas, da como un conjunto de factores que facilitan y permiten avanzar en un proceso de deshumanización. Así que estaba el concepto de deshumanización perfectamente integrado y justificado en la propia literatura producida en nuestro país. Otra obra muy importante, porque se publica en una revista, la revista de digamos, que expresaba la intelectualidad católica, la revista Criterio. Ernesto Palacio produce una serie de notas, todas
tienen en común el nombre En el país del arte deshumanizado. Y es muy interesante lo que dice Palacio, porque agrega a lo dicho por Ortega, agrega para el lector argentino otros elementos. Pensemos que estos textos son del año 28, es decir, 3 años posteriores a la publicación de la deshumanización del arte. Y lo hace brindando la alternativa de la comparación con otros autores, como es el caso de André Marvin en Voyage au pays des articles, en el cual también crea una suerte de una ficción en la cual hay un país, una isla, en la cual se dividen las personas que habitan en ella entre los que fabrican obras bellas y los que están dedicados simplemente a mantener a estos privilegiados artistas. Una suerte de masa y élite, en términos orteguianos, y que para él pone un poco digamos, en la forma de una narración, de qué manera podemos acercarnos a la concepción que nos estaba brindando o acercando Ortega sobre la deshumanización del arte, ¿no? E insiste también en que lo interesante de observar es la primacía de la inteligencia sobre el sentimiento cuando se trata de tratar de lograr la esencia del arte nuevo. Hubo otro autor, un mexicano, Jaime Torres Bodet, en 1926 publica La deshumanización del arte en una revista chilena, que es la revista Atenea, pero que también se reproduce también en el año 26, en la revista Valoraciones. Recordemos que esta revista era una revista que tenía, por la cual tenía Ortega un enorme cariño y respeto. En este caso, Torres Bodet es más crítico con respecto al libro de Ortega. Dice que tiene una mirada excesivamente europeísta y que eso entonces no refleja todo lo que está sucediendo en América y por lo tanto digamos, el influjo que puede causar Ortega sobre las jóvenes generaciones es de alguna manera producir un sesgo, tratando de ocultar otras posibilidades del arte tal como se venían dando en América. Finalmente hay una serie de reacciones que podríamos llamar tardías. Enrique Benítez de Aldama hace una obra que se llama El arte deshumanizado y tiene como subtítulo Crítica a la deshumanización del arte de José Ortega y Gasset. Es un autor también muy particular porque era hermano del sacerdote Hernán Benítez, y un hombre que se doctoró en filosofía en Lovaina y fue profesor en colegios secundarios y también en la universidad. El ensayo de Benítez se organiza en 9 partes y en cada una de ellas hace una crítica muy importante al pensamiento de Ortega, entendiendo que con todo lo acertado que puede ser la descripción del fenómeno, no llega a captar la esencia de lo que estaba sucediendo y era el olvido del concepto de lo bello. Entonces, toda la crítica que hace Benítez de Aldama tiene que ver con recrear, o la necesidad de recrear el concepto, los conceptos que vertía Ortega, recrearlos sobre una estética de lo bello. Dice, en la medida en que esto no suceda, no habremos alcanzado la esencia del fenómeno que queremos explicar. De alguna manera es una coincidencia con todo el arco de la intelectualidad católica que vio que Ortega había abandonado este concepto
y por lo tanto, olvidándose de lo bello, que es en definitiva un trascendental, estaba de alguna manera retaseando una mirada metafísica sobre el fenómeno del arte. Y esto es lo que, con más o menos vehemencia, casi todos le recriminan. Así que esto es la recepción de la deshumanización del arte, un tema entonces que no era ajeno a la reflexión de los argentinos, pero por otro lado significaba una especie de puerta abierta a que aparecieran estas consideraciones estéticas que de otra manera a lo mejor no hubiesen estado presentes en ese panorama intelectual argentino. Así que le agradecemos a Ortega el haber hecho esa inducción de un pensamiento argentino sobre la estética en función de su obra. Muchas gracias. No se vayan, que hay mucho más, ¿eh? Vamos a hacer todo final. Acá nos consultan si hay espacio para preguntas. Vamos a hacer las preguntas o los comentarios cuando termine ya en la segunda parte del encuentro, así lo han propuesto. Así que bueno, les agradecemos mucho a Mora Perpere y Roberto Aras que nos han dado este panorama de este libro, del centenario de este libro, en dos formas de encararlo, un poco en su contexto y en su razón histórica, y en la otra parte en cómo fue la recepción y el impacto en esta zona del mundo, básicamente acá en el Cono Sur. Ahora vamos a dar lugar a la segunda parte del encuentro de hoy, que es un espacio para analizar la filosofía política de Ortega, su concepción liberal y la vigencia de su pensamiento, elementos para analizar la Argentina. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Pablo de San Román, que participa hoy en virtual desde Rosario. Lo tenemos un poquito más cerca que a los otros, pero también le agradecemos que haya podido estar, aunque sea virtualmente. Pablo es doctor en Filosofía Política, director del Centro de Estudios de Gobierno de la UCA, Campus del Rosario, profesor de formación del pensamiento jurídico político en la misma universidad, profesor visitante de universidades de Argentina y el exterior para la Cátedra de Teoría del Estado y autor de numerosos artículos y ensayos sobre filosofía política y la realidad política argentina. Luego de la exposición de Pablo, participará Enrique Aguilar, que es que también está acá en presencial. Es doctor en Ciencias Políticas, director del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, profesor de Teoría Política en varios ámbitos académicos y miembro del Consejo Académico de esta casa, de la Fundación Ortega y Gasset Argentina, y miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, más conocida en la Argentina como CONEAU, con su sigla, pero bueno, esos son las dos personas que van a participar ahora en esta segunda parte del encuentro. Así que Pablo, si querés te escuchamos y me silencio para que no se acoplen los ruidos. Bueno, como no, muchas gracias. Es un gusto, un honor participar de esta actividad. Yo desearía, como estos encuentros virtuales, que en la medida de lo posible las personas que están participando enciendan sus cámaras, de tal forma que podamos vernos al menos virtualmente, pero es la manera en que de alguna forma podemos comunicarnos y poder saber de qué manera esta reflexión puede originar una relación, una comprensión, la posibilidad de que todos podamos reflexionar. Si nos silenciamos visualmente, yo no tengo idea de qué es lo que ocurre en el otro lado. Por lo tanto, desde mi punto de vista, me parecería muy relevante que podamos encender las cámaras. Doy un segundo para que podamos hacerlo si no hay algún inconveniente técnico, desde luego, pero me parece que corresponde.
En esta segunda parte, a mí me toca pensar acerca de cuál sería la preocupación en función de lo que venimos conversando con Inés, y con Inés básicamente, cuál sería la preocupación de Ortega si hoy tuviese que pensar acerca de algunos desafíos con respecto a la Argentina actual. Y esto no es una tarea menor porque Ortega lo vino haciendo hace muchísimo tiempo, desde sus primeros ensayos, en los que inclusive en algún momento ha dicho que los argentinos eran guarangos, en un ensayo particularmente interesante que él denominó Intimidades, que a mí me llamó poderosamente la atención mientras vivía en Madrid, como parte de lo que él está explicando en El Espectador, y que formaba parte de un conjunto de publicaciones que dieron lugar a lo que se llamó el hombre de la defensiva. Yo sigo sin ver a la mayoría de las personas, lo que es una verdadera pena. Igual voy a seguir adelante con mi reflexión. No hace mucho, a mí me tocó la responsabilidad de inaugurar una jornada destinada a revisar el pensamiento de Ortega y Gasset. Es el lugar donde yo estudié un posgrado, hice un doctorado, el Centro Ortega y Gasset de Calle Fortuny. Y a partir de ahí, para introducir un paréntesis más bien personal, pude entrar en contacto con la bibliotecaria de ese lugar, que era una persona ya más grande, y que me dijo, mire, yo le voy a dar una serie de tomos, tengo la sensación de que usted no se va a olvidar de esto. Y yo, 5 años después, empecé a revisar la obra de Ortega una vez que había cumplido con las obligaciones académicas, ¿no? Y entonces hablar de Ortega para mí significa hablar con mucho cuidado. Entonces, en ese momento del que estoy hablando, que fue el momento en el que me tocó revisar el pensamiento de Ortega y Gasset y reflexionar sobre qué aspectos de su obra serían útiles para comprender la Argentina actual, dije lo siguiente. Dije que la tarea no era sencilla porque hablar de Ortega es hablar, sin temor a equivocarnos, de uno de los filósofos más importantes de habla hispana y con toda seguridad de los más agudos y rigurosos. Yo tengo la sensación de que no hay una sola palabra, ni una sola coma, ni un solo punto que Ortega no haya querido poner donde lo quiso poner. Ortega no solo escribió por vocación, sino además escribió por compromiso. Compromiso hacia su tiempo, hacia la realidad política española, que era lo que lo convocaba. La España de Ortega de principios del siglo XX no se parecía mucho a la Argentina actual, ya no se parecía a nada, pero sí compartía un rasgo que el filósofo destacó con mucha enjundia. Su país, España, no tendría futuro sin una verdadera revolución pedagógica, una revolución que pusiese a los españoles a la altura de los tiempos, dijo, y permitiese incorporarlos al progreso, a los avances científicos y a la idea de modernidad. No habría país posible, decía Ortega, si no había una sociedad educada para esos desafíos. Si España no lograba transformar sus condiciones culturales, conseguía vertebrarse científicamente, se quedaría fuera de los avances extraordinarios que sobrevendrían en el siglo XX, ¿verdad? Hoy el llamado de Ortega adquiere para Argentina una vigencia fundamental para mí, una prioridad esencial frente al desafío de preparar a los niños, a los jóvenes y a los adultos para una economía abierta, competitiva y extremadamente intensiva en aplicación de conocimientos y tecnologías. Nuestro país, mi país,
tiene la urgente tarea de revertir años de desinversión sobre su proyecto educativo. Tiene la tarea de sobreponerse a la desatención sobre los recursos cognitivos, intelectuales, emocionales, imprescindibles para el acceso al mercado laboral. En la Argentina actual, solo 13 de cada 100 niños que comienzan primer grado, 13 de cada 100, terminan la secundaria en los términos esperados. Y solo 2 de cada 10 terminan la universidad en el tiempo teórico adecuado. El tiempo teórico significa lo que los profesores le indican a los chicos que debieran respetar como ritmo de estudio para terminar en los términos pautados. En términos educativos, la exclusión a los estímulos intelectuales básicos constituye la principal consecuencia de la pobreza. La tasa de abandono escolar en provincias como Chaco, Formosa, Misiones o Santiago del Estero llega al 35%, excluyendo a los chicos de las posibilidades básicas de comprensión, acceso y reflexión sobre situaciones complejas. La tasa de desempleo de quienes no completan la educación elemental llega al 70%, dejando un panorama irreversible para las posibilidades laborales y proyectos dignos de vida. Estos términos explican, de manera descarnada, lo que técnicamente conocemos como pobreza estructural. Jóvenes y adultos que aún deseando trabajar, no logran hacerlo debido a las carencias cognitivas. Una verdadera tragedia sociológica, intelectual y moral. El nivel de escolarización en Argentina, tomando el universo completo de niños y niñas que asisten a un centro educativo, es del 98%, debiendo ser uno de los países más valorados en América Latina. Sin embargo, Argentina ocupa los lugares 58, 66 y 60 en evaluación de aprendizajes de lectura, matemática y ciencias, debido a la interrupción prematura del ciclo educativo. 4 de cada 10 niños de tercer grado no alcanzan el nivel mínimo de lectura y 1 de cada 2 no comprende un texto adecuado a su edad. 1 de cada 2. Las causas de la cuestión educativa son sin dudas múltiples, pero hay un rasgo que vincula la calidad del aprendizaje con la situación contextual, con las circunstancias. En Argentina, el 43,7% de los niños viven en hogares con un clima educativo bajo, es decir, entornos refractarios a la educación. Y el 40% realiza al menos una actividad productiva, es decir, niños que trabajan durante el horario escolar o lo hacen paralelamente. Frente a este panorama, aparece la cuestión de los recursos. ¿Qué significa ser rico? De nada servirán los recursos latentes de nuestro país si no los transformamos en energía. De nada servirán los materiales crudos e inmensamente abundantes en nuestro país y demandados por el mundo si no los convertimos en valor. La riqueza de un país se queda donde está si no nos preparamos para transformarlo. Esto fue lo que aprendió Ortega de sus viajes a la Alemania de la época. Esto fue lo que intentó, yo diría que desesperadamente, transmitir a su España invertebrada. Hubo que esperar más de 60 años para que esos frutos pudiesen observarse en el desarrollo de la España actual. Desde el punto de vista filosófico, me permito mencionar 3 aspectos. Aspectos que me llaman la atención del pensamiento de Ortega. La convicción de que no hay logros sin sacrificio. La convicción de que esos sacrificios son esencialmente individuales. Y la certeza de que las sociedades no tienen futuro sin ciencia y sin técnica. Rechazaba la idea de pensar la sociedad en términos colectivos,
y de suponer que el hombre encontraba su identidad protegido por la tribu. Ello, decía, anestesiaba sus ideas, las ideas del hombre. Por el contrario, buscaba desesperadamente las razones del conflicto, la crítica mordaz y el derecho irrenunciable a decir siempre lo que cada uno piensa. Esta lucha por la autenticidad se llevó su vida, la vida de Ortega. Le costó largos años de disputas, de enojos, de vidas destinadas a luchar contra la corrección política. Aún le costó una amarguísima discusión con Miguel de Unamuno, quien lo acusaba de europeizante. Todos sabemos que hoy esa discusión no se daría en esos términos. Ortega no regañaba a los argentinos cuando nos decía que fuésemos a las cosas. También nos dijo que éramos guarangos en un ensayo extraordinario, en Intimidades. No nos estaba amedrentando cuando nos llamaba a buscar nuestros propios caminos. Lo que nos estaba diciendo era que asumiésemos la tarea de prepararnos, de formar nuestra identidad y que no dudásemos en poner en juego esas características para buscar el desarrollo. Cada pueblo define las condiciones, las tradiciones, las costumbres, aquello que lo constituye identitariamente para buscar el desarrollo. Era un llamado profundo en una época en que la Argentina brillaba, previo a la crisis del 30, para que dejásemos de ser una sociedad sombra, una sociedad turbada por la demagogia y nos enfocásemos en los temas verdaderamente importantes. Ortega era muy sutil. Nos decía guarangos para decirnos: no se dejen encandilar por vuestro propio sol. Hoy, casi 100 años después, 70 obviamente, estas consideraciones adquieren una especial vigencia. Vuelven a convocarnos para pensar, para reflexionar y para conseguir que en los tiempos que sobrevienen podamos enfocar los temas importantes y no rehuir las soluciones complejas. Prepararnos para el desarrollo en estos tiempos no es solamente crecer materialmente. No es solo obtener fiscalidad, que parece una obsesión. Es hacer que ese crecimiento empalme con la proliferación de la ciencia, con la educación y el fomento, por todos los medios posibles, del conocimiento como instrumento de cambio. Muchas gracias. Teníamos el micrófono silenciado y creo que no se escuchó los aplausos, perdón. Vamos a hacerlos de nuevo. Muchas gracias, Pablo. Creo que cada una de estas cosas que vos mencionás requeriría una nueva reflexión punto por punto, porque 70 años después seguimos a veces con los mismos o peores problemas que los que vislumbraba Ortega, y bueno, y es una preocupación que tenemos todos los que estamos en este país, y intentamos que algunas de estas cuestiones que Ortega mencionaba pudieran ser revertidas, ¿no? Bueno, vamos a dar comienzo a la parte de Enrique Aguilar, que ya le dejo el micrófono, y luego de terminada la parte de Enrique vamos a dar espacio a preguntas o comentarios. Enrique, ¿te dejo a vos solo? Bueno, Sí, me parece que sí, se vos sabés hablar bien solo. bueno, muy buenas tardes. Ante todo quiero agradecerle
a Inés Viñuales y en su nombre a las autoridades de la Fundación Ortega y Gasset Argentina, Marta Campomar, acá presente, Roberto Aras, por invitarme a participar de este encuentro, y hago extensivo mi agradecimiento al Centro de Estudio de Gobierno de UCAC de Rosario y a la Cátedra Internacional Ortega y Gasset de la UNED. Voy a ser breve, me voy a referir al compromiso público de Ortega y al modo como éste se plasmó, entre otras cosas, en la mirada que tendió sobre la democracia liberal, tema que acaso resulte oportuno evocar en estos tiempos. En el prólogo a una edición de sus obras de 1932, Ortega anunció, como recordó hace unos minutos Mora, su segunda navegación. Hasta entonces su obra se había dado a conocer mayormente, como él decía, en la plazuela intelectual, que es el periódico, pero ahora, Allende España había adquirido tanta notoriedad que se volvía imperativo imprimirle otro formato distinto del artículo de periódico, aun cuando éste continuara siendo para Ortega un instrumento esencial. Es pues lo más probable, dice Ortega, que mi labor futura consista principalmente en forja de libros. Cito este prólogo porque ahí, al aludir Ortega al permanente choque, esa suerte de dinamismo dramático, como lo llama en otro texto, entre circunstancia y vocación, entre el contorno y nuestro yo necesario, que es la vida de cada cual, Ortega recuerda cómo se habían fundido en él, por un lado, una inclinación personal hacia el pensamiento, hacia el ejercicio del pensamiento, y por el otro, la convicción de que esto era además un servicio a su país. ¿Cómo podemos interpretar esta fusión? Servicio al país, inclinación al pensamiento. ¿Fue Ortega un filósofo a secas, acaso como un filósofo puro, sin otro aditamento? ¿Acaso como lo perfiló Julián Van Damme, el famoso texto, creo que es del 27 o del 29, La traición de Clerc, ¿no? El intelectual dedicado a un ejercicio más bien ascéptico de la inteligencia, que traiciona su vocación de clérigo, por eso el título, porque su reino no es de este mundo, cuando se involucra en las cosas de este mundo. Fue un filósofo a secas que solo descendió a la palestra a impulsos de lo que consideraba un deber público o urgido por circunstancias apremiantes. Fue un intelectual orgánico, fue un filósofo, un ideólogo burgués o pequeño burgués, como algunas lecturas, por ejemplo la de Lorza, quisieron reducirlo. Yo creo que nada de eso, ninguna de esas opciones. Creo que más bien, con riesgo de equivocarme, pero creo que más bien la respuesta a esa fusión a la que aludía citando el prólogo del 32, debe buscarse en razones más hondamente filosóficas que nutrieron su pensamiento en general, su pensamiento político en particular, y como su pensamiento, su acción. Recordemos por lo pronto, estoy diciendo algo que todos ustedes conocen de sobra, el imperativo de salvación de la circunstancia que enuncia Ortega en el 14, Meditación en el Quijote: yo soy yo mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. La circunstancia era para Ortega aquello que hay que salvar. Pero ahora que lo veo aquí en pantalla, nuestro querido y admirado amigo de la casa, Pepe Lazaga, aquello que hay que salvar, pero al mismo tiempo aquello con lo que hay que contar para consumar esa salvación, que es algo con lo que José ha hecho siempre énfasis, ¿no? La vida como aceptación de la circunstancia, escribió también Ortega,
en el autobiográfico Prólogo para alemanes, implica que el hombre no puede salvarse si a la vez no salva su contorno. Nada me hubiera sido más fácil, continuaba, instalado en una cátedra de los 25 años, que imitar la existencia de un erudito o sabio, lo dice en alemán, que no me animaría a pronunciar, de un erudito, pongamos, alemán. Sin embargo, comprendí desde luego que mi destino era completamente el opuesto. En este sentido, su estadía alemana le había permitido percatarse del error en que se incurre cuando se pretende vivir, dice Ortega, en ninguna parte de la ciencia, como si la ciencia fuera una tierra, fuera un paisaje donde la inteligencia puede hundir verdaderamente sus raíces. Inseparable, pues, como se le aparecía su destino individual del destino de su nación, no tenía dudas de que debía conducirse en otro sentido. Y siendo la política un ingrediente determinante de la realidad, el filósofo Ortega no podía dejar de hacerse cargo de ella de manera activa, como ocurrió, por ejemplo, con la fundación de la Agrupación al Servicio de la República, o en la forma de un compromiso más expectante, podríamos decir, como el que reflejan las páginas del Espectador. Pero en todo caso, un hacerse cargo supeditado a una norma rigurosa. El intelectual, dice Ortega en ese extraordinario ensayo titulado Reforma de la Inteligencia del año 26, al hacer política tiene que hacerlo como intelectual y no dejándose en casa las virtudes y los imperativos de su oficio y disciplina. Solo así podrá resultar fecundo aspirar a ver las cosas bajo otro ángulo, a otra distancia, con otro rigor, de suerte que mis observaciones, dice Ortega, complementen de alguna manera las de los hombres políticos. Subrayo lo de bajo otro ángulo. ¿Qué sería ese el ángulo? Bueno, yo creo, si nos remitimos al texto que también trabajó Pepe en un ensayo espléndido del intelectual y el otro, publicado en La Nación, en Buenos Aires, en el 40, ¿qué significaría ese otro ángulo? Bueno, creo que es el del intelectual que se hace cuestión de las cosas, que no las deja tranquilamente ahí, como dice Ortega, que las convierte de cosas en problemas. El intelectual que se sumerge en la existencia sin desertar de su destino, que vive desde dentro su época, que no se libera, como dice en el ensayo sobre Goethe, de la servidumbre de la gleba espacio-temporal, que no aspira a ningún utopismo, que no aspira a ningún ucronismo, sin creer, es para decirlo metafóricamente con Ortega, que las orquídeas nacen en el aire y sin raíces. Creo entonces que el compromiso público de Ortega no debería entenderse en los términos de una concesión a la realidad o de una decisión deliberada, consciente, tomada frente a una situación particular, sino de una consecuencia natural, de una suerte de emanación de su propia filosofía. Una filosofía, además, conviene recordarlo, para la cual la condición radical de nuestra vida, nuestro simple vivir, como diría Ortega, es de suyo y por sí mismo estar comprometido, ¿no? En el texto Una interpretación de la historia universal del 48-49, el curso, discutiendo un poco con Sartre, es que describe esta fórmula, ¿no? La vida es de suyo siempre por sí mismo estar comprometido, un inexorable, ineluctable y constitutivo estar de antemano engagé, comprometido. Comprometimiento, dice Ortega, al lado del cual todos los otros parecen superfluos. Y en el caso de Ortega en particular, un compromiso, de nuevo, a veces más activo, a veces más expectante, que no fue primariamente político, social o ideológico, sino que me parece fue un compromiso vital con su tiempo y que desde la salida al mundo que fue para Ortega España, su problema, como decía, primario, plenario y perentorio,
se desplegó con igual generosidad hacia Europa, hacia América y hacia la Argentina en especial. Quizá la soledad de Ortega frente a las modas intelectuales tenga origen en esa actitud que él asumió de manera ejemplar con el periódico como principal estrado desde la cátedra o de la política misma, que, como dijo en el prólogo a Meditación en el Quijote, eran para él modos diversos de ejercitar una misma actividad, de dar salida a un mismo afecto. Y yo quería ilustrar este compromiso orteguiano con su profesión de fe liberal. No importa ahora en qué etapa nos encontremos de ese liberalismo, y perdón, Pepe, que recurra de nuevo a vos, de ese liberalismo itinerante, como lo adjetivaste, que transitó desde el idealismo social de juventud con la fórmula del liberalismo socialista, ¿no? Cuando Ortega pensaba que el liberalismo debía regir su proa hacia la Atlántida de las virtudes sociales, hasta los años del exilio argentino con la serie del Imperio Romano, que también publicó en La Nación y que después se incorporó a un libro junto con Historia como Sistema, ¿no? En este texto Ortega se refugia en el pasado romano y su reiterada defensa de los derechos individuales como un límite infranqueable a la injerencia del Estado queda, los que han leído este texto seguramente lo recuerden, queda como encapsulada, por así decirlo, dentro del concepto de vida como libertad, entendida como aquella que vivimos dentro de las instituciones preferidas, es decir, cuando el Estado, las instituciones se adaptan a las preferencias vitales, a las creencias de una sociedad, en lugar de adaptarse estas a un molde estatal que nadie prefiere y que se impone de manera que adviene de manera inexorable. El Estado como piel, en el primer caso, el Estado como aparato ortopédico en el segundo. En otras palabras, para este Ortega no sería la presión ineludible del Estado, sino la forma que le demos a esa presión y a las instituciones que nos gobiernan lo determinante a la hora de sentirnos libres o no. Siempre, y más de una vez, manifesté la perplejidad que este texto me crea, donde Ortega parece rendirse un poco a la desesperanza de no poder ver emerger ya un liberalismo renovado y que acaso y un Ortega que acaso, como de nuevo sugiere la saga, pide demasiado, ¿no? Un ajuste entre sociedad y Estado que resulta poco esperable en nuestra modernidad multicultural, donde ya no existen estas creencias comunes y donde los individuos experimentan su subjetividad de manera muy diversa y en cualquier caso ajena a la cosmovisión romana. Pero en cambio, me rescato mucho a la hora de ilustrar ese compromiso al que aludí al comienzo, al Ortega que teorizó y pregonó el liberalismo fundamentalmente en los años 20 y 30. Por ejemplo, La rebelión de las masas, para citar uno de sus títulos más emblemáticos. Es el Ortega que sostenía que la democracia liberal simboliza la más alta voluntad de convivencia, el tipo superior de vida hasta ahora conocido, la vida donde libertad y pluralidad coexisten correlativamente, opuesto a la convivencia sin normas, a la acción directa, a la exclusión de las minorías. El Ortega que se hacía cargo de las insuficiencias del liberalismo por no haberse adaptado doctrinal e institucionalmente a la nueva sensibilidad del siglo XX con una actitud más receptiva de las reivindicaciones igualitarias. El Ortega que creyó, reitero, en la convivencia entre mayorías y minorías, el que llegó a decir también que la incapacidad de sentirse cada cual herido en la herida del prójimo
la incapacidad de sentirse cada cual herido en la herida del prójimo había hecho que todo fuera posible en España. El que abogó por la moderación en política y que supo ilustrar esta moderación con su retrato de Mirabeau y la afirmación de que toda política auténtica es a la vez impulso y freno, fuerza y aceleración, cambio y fuerza de contención para evitar la vertiginosidad, ¿no? Salvar la subitaneidad de tránsito, la famosa fórmula de Mirabeau en el discurso a la Asamblea. Ortega dice que esa fórmula, salvar la subitaneidad del tránsito, evitar que el tránsito sea brusco, que sea súbito, diferencia el gran método de la política de la magia, ¿no? Y perdonen que cita añado otra cita de Mirabeau que me parece espléndida y también muy actual en tiempos de tantos mesianismos y de cambios pretendidamente revolutivos, ¿no? Dice Ortega, el revolucionario es lo inverso del político, porque al actuar obtiene lo contrario de lo que se propone. Toda revolución inexorablemente, sea roja o blanca, provoca una contrarrevolución. El político es el que se anticipa a ese resultado y hace a la vez, por sí mismo, la revolución y la contrarrevolución. Es el Ortega que creyó que el pensamiento es esencialmente diálogo, el Ortega que opuso a la agresión verbal la paz de la afirmación, el que aún desde su teoría del conocimiento defendió el carácter insustituible y necesario de la perspectiva individual, de la peculiaridad que aporta cada uno para llegar a constituir la realidad y participar complementándonos del vasto trabajo humano. En verdad y perspectiva, de verdad a verdad y perspectiva, pertenece esta cita que seguramente todos recordamos. La verdad, lo real, el universo, la vida, como queráis llamarlo, se quiebran facetas innumerables, cada una de las cuales da hacia un individuo. Pero a la inversa, cada hombre tiene una misión de verdad. Donde está mi pupila no está la otra. Lo que de la realidad ve mi pupila no lo ve la otra, ¿no? De ahí la importancia de sumar perspectivas para poder combinarlas, para poder tener una visión más abarcadora. Quizá el imperativo de intelectualidad que siempre se autoimpuso Ortega le impidió mirar la política profesional con una mayor dosis de realismo, resaltando, subrayando aún más todo lo que tiene aquí y allá de, para decir Ortega, oficio lucrativo que ejerce su industria en los linderos de la picardía. Pero afortunadamente nos dejó frases como esta, que además como la que voy a citar ahora para cerrar, que además de ilustrar un temperamento liberal, el liberalismo es también un temperamento, me resulta de una actualidad sobrecogedora. Dice Ortega, la política empieza cuando comenzamos a anudar e integrar nuestras opiniones con las ajenas. Lirismo es creerse solo en el mundo, política es contar con los demás, con todos los demás que en la polis conviven con nosotros. Por eso no se es político si no se posee una peculiar imaginación, la capacidad de imaginarnos a los demás, a los otros, precisamente a los que no son nuestros próximos y afines. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. La verdad que nos has dejado pensando y repensando sobre todos estos principios que enumeró Ortega y sobre todo este tema del liberalismo que es tan actual y que todavía en la Argentina sigue una discusión constante sobre estos temas, ¿no? Así que bueno, la verdad, muchísimas gracias. Lo mismo a Pablo, que cerramos este bloque en forma conjunta y damos paso a intervenciones, a comentarios, bueno, a algo que quieran extenderse algunos de los que han participado o la gente que está virtualmente que quiera
participar y hacer alguna pregunta. Sí, bueno, acá tenemos una pregunta que vamos a coger. Y quien quiera luego hacer alguna pregunta también puede ponerla por el chat, si no. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en esta presentación y agradecerle a Morita Patere y a Roberto por el excelente trabajo que han hecho de la deshumanización del arte. Pero yo quiero decir que cada vez que me enfrento con este texto de Ortega y con sus consecuencias en la Argentina, me quedo con la insatisfacción o que no me cierra esta palabra que usamos los argentinos con mucha frecuencia y con mucha liviandad, que es la de las vanguardias. Para nosotros todo es vanguardia. Cualquier mamarracho que hacemos es una vanguardia. Y en el momento que se está planteando este tema de la rebelión de las masas, a ver, intenta. ¿sí? Sí. Y en el momento que se está planteando el tema de la rebelión de las masas, quisiera mencionar dos cosas. Primero, que lo que Ortega describe en la rebelión de las masas se da perfectamente con Pettoruti, que en 1924 venía de París, hizo una muestra de su arte en Amigos del Arte, y le rompieron el establecimiento las masas enfurecidas. Y ahí ya ese problema que menciona Ortega es verídico acá en la Argentina. Pero a lo que yo quiero ir es que nosotros no tenemos un arte de vanguardia, tenemos un arte incipiente que se está haciendo, que está buscando un acento propio, porque no tenemos pasado o no lo queremos tenerlo, eso es otro tema. Esto está en la revista Martín Fierro, donde participó Ortega y los miembros de la Gaceta Literaria de Madrid, donde se plantea este problema de identidad. No queremos el arte español, no queremos el arte colonial, no queremos el arte indigenista, no queremos el arte de nuestros primigenios. Entonces, ¿qué tenemos? Un vacío, algo que tenemos que crear para nosotros mismos. Entonces, ahí hay un problema que no es vanguardia, es arte incipiente que para mí es muy valioso, porque estamos creando nuestro propio acento, nuestra propia creatividad, poquito a poco se va a ir haciendo, y Borges es un ejemplo de todo esto. Y este asunto del rechazo del pasado, que Ortega lo entiende muy bien, y de querernos parecer Europa. En un estadio en que ya Europa está, por supuesto, las vanguardias están en Europa, porque tienen un pasado muy largo, muy atrás, y entonces quieren romper con algo de ese pasado. Nosotros, nuestro pasado no está claro. No, si ni siquiera nuestra literatura es una literatura incipiente, recién se está haciendo, recién están apareciendo los primeros talentos. Y digo esto porque me parece que esta palabra vanguardia merece un debate muchísimo más profundo, sobre todo en Argentina, para nosotros los argentinos. Y ahí yo creo que la filosofía de Ortega, el pensamiento de Ortega, creo que es muy claro en algunos aspectos, donde él dice las dinámicas del tiempo, las edades entre Europa y América son distintas. Pero nosotros tenemos que ir forjando una personalidad propia, una identidad propia. Y ese es el problema de la identidad, es un revoltijo tremendo, que toma mucho tiempo y mucho espacio, y se da en el arte, se da en la literatura, se da en el pensamiento, se da en una cantidad de cosas. Digo esto porque
es muy fácil y muy rápido como los argentinos hablamos de vanguardia. Yo no sé si lo han experimentado o no, pero bueno, esa es la idea que yo quería dejar y agradecerle a Roberto que ha hecho un magnífico análisis de todas las revistas en todos sus matices, donde aparece este tema de la deshumanización del arte y sobre todo que se está hablando también de otra palabra que va a ser clave, que es la palabra vulgar y vulgarización. Empieza a haber una fuerte también fuerza de qué es nuestro arte popular. Bueno, dejo esto en el aire. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre esto, sobre la parte de literatura o el propio vanguardia en el arte? Sí, yo lo que pensaba que en una actividad que hicimos hace pocos días, que fue eh, un abordaje de las figuras de Nora Borges y de Maruja Mayo, y ahí había una implosión de vanguardias, ¿no? De Maruja Mayo y mucho más tímidamente de Nora Borges. Y como acá esa vanguardia de Maruja Mayo tuvo una enorme aceptación, aún siendo una figura que no era propia. Y esa vanguardia tuvo acá, digamos, un gran movimiento. Tal vez no teníamos la historia de las artes visuales y artes plásticas que tenía España, pero realmente era un pueblo abierto a las vanguardias y eso creo que Ortega también lo vio, como que éramos un pueblo joven abierto, ¿no? Es decir, me parece que no teníamos toda esa trayectoria artística de artes plásticas tal como España las promovía y las exhibía, pero acá hubo un movimiento de vanguardia que fueron de una enorme aceptación, ¿no? No, claro, claro. No, perdón, comparto eh, tu apreciación. Inés, o sea, probablemente yo valoro enormemente en mi experiencia la posibilidad de relacionarme desde la literatura con Jorge Luis Borges, con Julio Cortázar, con Ezequiel Martínez Estrada, aún con voces disonantes, ideológicamente hablando a las mías, Jaureche, Juan Filiol, digamos, con tradiciones literarias muy arraigadas a las costumbres, a nuestras tradiciones, a la constitución de una identidad propia, intelectualmente formada a lo largo del tiempo, a tradiciones de discurso muy arraigadas en nuestra historia de pensamiento. eh, eh, Probablemente haya una dificultad en definir a qué llamamos vanguardia, ¿no? Yo Probable. creo que vanguardia tiene que ver con aquellas formas de pensar que nos convocan a desarrollar un pensamiento más bien crítico, confrontativo con el sistema de convenciones culturales con el que vivimos, atrevernos a cuestionarlo, atrevernos bueno, a pensar libremente, o sea, críticamente, y dentro de ese paradigma, para mí Argentina ha sido vanguardista en múltiples aspectos, no solamente desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista intelectual, histórico, la formación del pensamiento sociológico, del pensamiento político, desde un primer momento, además. Digamos que la tradición, la tradición de la ilustración en los primeros comienzos, en la formación del Estado, esto es todo, digamos, son componentes que Ortega hubiese tenido muy en cuenta. De todas formas, mi comunicación con Ortega ha sido a partir de una crítica cultural
que él ha hecho sobre lo que ha visto en sus viajes con respecto a Argentina. Yo he dicho la palabra guarango porque hoy en la actualidad la palabra guarango significa algo muy duro, muy difícil de asimilar. Pero él la proponía como un encandilamiento a uno mismo, cuando uno se encandila con uno mismo. Entonces, pero quiero decir que no subestimaría la presencia de la obra literaria, sobre todo en Argentina, literaria y pictórica en la vanguardia. Acá tenemos una pregunta. Acá Buenas hay noches. una... ¿Me oye? Hola, Sí, adelante, Pepe. Después vamos a hola, hacer una pregunta que está ¿me en el chat. oís? Pero adelante, Pepe. Es que no me fío nada de mis capacidades tecnológicas, pero parece ser que he conseguido poner en marcha el micrófono. Bueno, buenas noches mías, buenas tardes para vosotros. Nada, Inés, muchas felicidades por el evento que estoy seguro que has organizado tú. Y nada, dar las gracias en primer lugar a Enrique por las alusiones. Eh, comentar que a Roberto le oí la conferencia, tuve la suerte de oírsela ya aquí en Madrid en el aniversario, vamos, cuando celebramos el aniversario de la deshumanización y que la he vuelto a oír con todo gusto porque efectivamente la cantidad de información que aporta, aparte de ser absolutamente desconocida para todos los no argentinos, es de primera mano, de primer interés. Pero quiero terminar mi intervención de puro agradecimiento poniendo en un pequeño brete a Enrique. Me ha gustado mucho tu intervención, pero ha hecho una pequeña trampa, y es que para no terminar en términos muy pesimistas, nos ha contado primero del Imperio Romano y luego ha terminado con el Ortega más luminoso de los años 30, cuando él creía que hacer el diagnóstico de la rebelión de las masas iba a valer para algo. La pregunta que te hago, Enrique, es, ¿no crees que el análisis de Imperio Romano tiene algo de profecía para nuestro tiempo? ¿No crees? No te entendimos bien. Te repito, que si el, que si el diagnóstico, que si el análisis del liberalismo que hace Ortega del Imperio Romano tiene algo de diagnóstico para nuestro tiempo, para nuestro 2025, argentino, español, norteamericano, etcétera. El texto, claro. Sí, lo entiendo la pregunta. Yo creo que por lo menos según lo entiendo, Ortega estaría, si estuviera ahora entre nosotros, se enojaría bastante frente a cualquier pretensión de arrogarse un monopolio interpretativo de lo que el liberalismo sea, ¿no? Y se vería aquí, por lo pronto, en nuestro país, bastante cuestionado, sobre todo por la preeminencia que tiene una lectura más bien reduccionista económica de lo que el liberalismo es. Yo a Ortega lo ubico más bien en una zona cercana a lo que podríamos, para buscar otros autores que tú conoces, a lo que sería como liberal, ¿no? A lo que sería un Aron o Isaías Berlín, o sea, gente que tiene claramente muy en claro los principios políticos del liberalismo, pero que no le asigna la misma relevancia a la dimensión más económica y que se coloca en posiciones a veces más socialdemócratas, por así llamarlo, una cosa así, o que valoran una intervención más activa, un rol más promotor del Estado. Entonces, yo creo que el liberalismo es una palabra que se declina en plural, hay muchas maneras de decirse liberal, hay liberalismos de izquierda, de derecha, más progresistas, más conservadores, contractualistas, anticontractualistas, etc.
y entonces decir que Ortega es liberal a secas no alcanza si uno hace un poquito de precisión o se refiere, por ejemplo, a esa evolución desde una etapa más socialista de juventud a una etapa más conservadora, como se la quiera llamar. Como ves, estoy rehuyendo a la pregunta, pero ya voy a tratar de... pero ahora, del Imperio Romano, a mí es un texto que siempre me dejó perplejo por eso que expliqué hoy, ¿no? Porque esa defensa tan encendida por años de un liberalismo más clásico en términos políticos, que considera que los derechos son previos a toda injerencia estatal y que marcan un límite infranqueable al poder del Estado, la crítica al estatismo, etcétera, queda como encapsulada, porque te acuerdas que Ortega dice que la vida como libertad es la vida según las instituciones preferidas, cualesquiera que sean, ¿no? Y claro, ahí la cosa, yo no sé hasta qué punto no hace ruido a cualquier oído liberal, ¿no? Porque si basta con que haya un ajuste entre instituciones y sociedad, basta que haya una correspondencia, basta que el diseño institucional se avenga bien con la cultura política imperante, cualquiera que ésta sea, entonces sería aceptable. Y eso te deja fuera de toda jerarquía qué tipo de libertad es mejor que la otra, porque para mí una cosa es marcar un elemento de diferenciación, como podría ser la afinidad de un pueblo a un determinado diseño institucional, y otra cosa es dejar de lado la cuestión de qué diseño o qué definición de la libertad puede ser mejor que otra, ¿no? O sea, queda como relativizado el concepto de libertad, me parece. La, es cierto, la libertad de los romanos, y Ortega se cuida bien de decir de los romanos, yo creo, está bien eso, porque ahí lo supera un poco a Constant cuando habla de los antiguos, ¿no? La eleuteria griega no era la libertad romana, eran cosas distintas. Entonces, eh, eh, él habla de la libertad romana, la ausencia de dominación, la ausencia de dominus, ¿no? La libertad no consiste en tener un dueño justo, decía Cicerón, sino no tener dueños. Eso es libertad para los romanos. La libertad como ausencia de dominación, la libertad como la libertad republicana por antonomasia. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Como, no me acuerdo ahora el autor que propone esta interpretación del texto, que Ortega se abre a que el liberalismo o el concepto de libertad pueda admitir vertientes republicanas y más liberales, o más bien que es como que le da lo mismo independientemente de... y en ese sentido, pensando en nuestro contexto, a mí no me da lo mismo, o sea, no me es indiferente cómo pienses la libertad. Creo que hay maneras de pensar la libertad más convenientes a los fines de consolidar una democracia liberal que otras, ¿no? Pero bueno, tendría que pensar un poco la respuesta, o en todo caso, me encantaría trasladarte la pelota y que tú los iluminaras con tu... No, no puedo, ya quisiera yo tener la ciencia que tienes tú sobre el liberalismo y sus múltiples declinaciones. No, en realidad la pregunta te la hacía porque creo que ese texto, y tú en parte lo has leído así ahora, ese texto se suele leer desde un punto de vista normativista, digámoslo así, como si fuera una especie y en parte lo es, como si fuera un modelo, un nuevo modelo distinto del modelo que elabora en el Mirabeau o que el que elabora en la Rebelión, un modelo sobre cómo debería ser el liberalismo. Y como ese texto está escrito ya a la sombra de la Guerra Civil Española, probablemente Ortega
esté ahí describiendo la cosa. La cosa, liberalismo, cuando ésta se ajusta a las condiciones reales del momento histórico. En Roma el liberalismo se vivió así, punto. En cierto modo tú lo has sugerido, eso. En Europa el liberalismo se ha vivido así hasta cierta fecha. ¿Y cómo se va a vivir en el futuro? ¿Como piel o como armadura, como ortopedia? Diría que yo haría esa sugerencia, que Ortega lo que hace es una hipótesis de decir qué va a pasar en el futuro, pero lo que pase pasará una de estas dos cosas. Son como, serían como dos arquetipos, no ideales, sino como dos arquetipos, es decir, dos modos que se han dado en la realidad y que la realidad tirará en una dirección o en otra. O sea, eso así es como, digamos, esto es la trastienda de mi pregunta. Claro, claro, claro. Sí, muy Bueno, interesante. sí. La verdad que esto da para otra discusión sobre el Bueno, liberalismo puntualmente y en este momento. Pero no a la 1 de la mañana. Yo quisiera volver un poquito al tema de la deshumanización del arte, porque acá ha llegado una consulta por el chat, así que a quienes estuvieron conversando sobre este tema los voy a poner en un brete, así como Pepe lo puso a Enrique, lo voy a poner a ustedes en otro brete que dice: Rafael hace una pregunta que dice: hoy hay una discusión respecto al arte generado por inteligencia artificial, si puede o no ser considerado arte como tal, y el corrimiento del ser humano de su creación no brinda la deshumanización del arte. ¿Una base para abordar esta discusión? Es una pregunta concreta que hace Rafael. Muy linda pregunta. Yo diría, en primer lugar, haría una distinción respecto al concepto de deshumanización que tiene Ortega. Cuando él piensa en las vanguardias, está pensando en un arte opuesto al arte romántico. Entonces, ese arte que busca comprender más que sentir, digamos así, para reducirlo a un esquema muy simple, no puedo decir que no sea humano el pensar, ¿no? O el comprender. Entonces, en ese sentido, el arte deshumanizado lo es a medias, porque no puede ser nunca totalmente inhumano, vamos a decirlo así. Ahora, es cierto que la inteligencia artificial cuesta a generar arte, sigue una serie de instrucciones, pero nil novum sub sole, ¿no es cierto? No hay nada bajo el sol, nuevo bajo el sol. Es decir, que siempre vamos a estar combinando cosas de una manera más o menos creativa. La gran pregunta de la inteligencia artificial es si puede ser creativa ella misma. No sabe lo que está haciendo, por lo tanto su creatividad nos puede resultar a nosotros algo, una alternativa de composición o de mixtura de cosas diferentes, que a nosotros, mejor nosotros lo hubiéramos podido hacer con algún propósito. La inteligencia artificial no lo tiene, pero en definitiva el resultado puede ser algo creativo para nosotros, claro. ¿no? Y paso el micrófono. Bueno. Aquí, a ver, continuando con la respuesta. Creo que ahí se escucha mejor. No, además me gustaría señalar que el libro La deshumanización del arte no es un libro a modo de manual de qué es arte o qué no es arte, sino una lectura de las vanguardias, un poco, bueno, haciendo referencia a lo que yo decía antes, un poco desde lo que es la razón histórica y por qué surgen y qué es esta nueva sensibilidad, cómo hay que abordarla, cómo se está enfrentando una sensibilidad previa. Entonces, no es un libro que venga a decir si algo es arte o no. De hecho, él mismo dice: yo no estoy acá para defender las vanguardias, un montón de críticas que se le hacen a esas vanguardias pueden ser súper acertadas, pero sí son la representación de una sensibilidad propia de esta época. Entonces, en todo caso, las herramientas que nos podría dar para abordar el arte generado por inteligencia artificial es la pregunta acerca de si es un arte que realmente representa una nueva sensibilidad, y si además, si fuera el caso, que si fuera así, si efectivamente representara una nueva sensibilidad,
también dentro de la generación de qué tipo, si es un arte de minorías, si es un arte de masas. Nos dejaría, creo que la pregunta y el modo de abordarlo, mucho más que la respuesta o el análisis mismo del arte acerca de si es o no es arte. Muy bien, muchas gracias Mora y Roberto que han completado un poco esta consulta que un poco a todos nos deja, digamos, pensando y reflexionando. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más o vamos cerrando este encuentro 2025, agradeciéndole. Los amigos españoles ya deben estar deseando que terminemos. También veo que hay gente desde Brasil, así que bueno, también a todos ellos muchas gracias por su asistencia, su participación y tanto a Tomás Domingo Moratalla, a Mora Perpere, a Roberto Aras, a Pablo de San Román, a Enrique Aguilar y a Noé Espósito, que también de alguna participó en este encuentro. Les agradecemos mucho, como a las instituciones también que nos han apoyado y a todos ustedes que estuvieron aquí acompañándonos esta tarde. Así que un último aplauso para todos. Bueno, los esperamos en cualquier otro encuentro o en alguno de los encuentros que organiza la Cátedra Internacional, que ya han sido anunciados al inicio de la reunión. Gracias.